No hay problema. Bueno, en esta tarde le estamos dando la bienvenida a Sergio Cañete, que lo vamos a empezar a conocer y a haber seguido dentro de la FAM, porque Sergio es juez de instrucción y correccional, de instrucción y correccional número 2 de Formosa. ¿Es así, Sergio? Sí, sí, así es. Buenas tardes, Buenas Verónica. Un tardes. gusto, un placer conocerte. Te doy gracias por esta oportunidad que me has dado para entrevistarme y, bueno, darme a conocer, tanto no solamente con tu audiencia, sino con toda la gente de la FAM. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido por todo. También acá al Colegio de la Magistratura y la Función Judicial, que antes se llamaba Colegio Magistrados y Funcionarios, te comento. Ahora hace ¿Sí? poco, aprovechando el cambio de autoridad, la renovación de autoridad, también se cambió el nombre a Colegio de la Magistratura y la Función Judicial, que también, digamos, fue parte de todo el proceso con la Comisión de Género de la misma, y de la Comisión de Género de la FAM se difundió a través de todas las inquietudes que tuvieron. Bueno, fue, digamos, partido de ahí la idea, y la doctora Silvia Benítez, que no sé si la conoce, forma parte de la Comisión de Género también de la FAM. Bueno, digamos, con la doctora Tahuada fueron las impulsoras para cambiarle y darle un nombre y también una entidad más inclusiva. Ujú. Bueno, y justamente con la renovación de las autoridades, me propusieron para formar parte de la comisión, de dicha comisión. Estoy como vocal número 4, y también formo parte de la comisión de seguridad de la misma. Y Ujú. bueno, mediante el contacto de la doctora Tawada, que ya se encuentra en la comisión directiva de la FAM, solicitó a ver si me podían incluir en la comisión de seguridad de la FAM, y bueno, fui aceptado y estoy muy orgulloso y feliz de formar parte de la misma. Así que Bueno, y en es- esto es un poco la bienvenida a la Comisión de Seguridad de la FAM, Ujú. que ya en breve estuvieron viendo, conociendo cada uno de los integrantes y de las integrantes que integran la Comisión de Seguridad. Sergio se suma, por eso estamos acá charlando con él, y en breve va a haber una emisión especial de nuestro periódico digital Diálogos, hablando justamente de seguridad, Sergio, que nos preocupa Ujú. sobremanera, y Sí. trabajando en varias reuniones junto con la Comisión de Seguridad. Bueno, hablábamos de lo difícil de encarar esta situación, habiendo tantos casos, ¿no? Donde hubo no Ujú. solo amenazas, a veces Sí. escritas u orales a magistradas, magistrados, funcionarios y funcionarios, sino que, bueno, hay lugares en que ha llegado amenazas físicas, hasta agresiones físicas. E inclusive, Sí. bueno, hemos visto en Rosario tiroteos directamente a casas Sí. o a casas de familiares, de magistrados, funcionarios. ¿Cómo lo estás viendo en Formosa a la cuestión de seguridad Sí. de tanta gente trabajando dentro de los poderes judiciales? ¿Y qué estás viendo a nivel Ujú. nacional? Bueno, muy bien. Respecto a lo primero que decías del tema de Rosario y otras circunscripciones donde se están viviendo muchos episodios de violencia hacia el Poder Judicial en general, y en particular a los magistrados y funcionarios judiciales, la verdad que es muy preocupante. Me solidarizo con ellos porque me imagino que no debe ser muy fácil de por sí la función judicial, no es fácil, como muchas veces nosotros lo explicamos acá también, para que entienda la gente, digamos, el ciudadano común, digamos, no es fácil. La función judicial no es que uno va y se encierra ahí. Bueno, se conlleva mucha responsabilidad, porque está en juego la vida y la libertad de las personas. Eso por un lado. Entonces me imagino que debe ser muy difícil también para los colegas magistrados poder tomar ciertas determinaciones en un ámbito de presión semejante, y inclusive de amenaza, y como vos bien decías, el tema físico y todo. O Ujú. sea, es difícil, pero gracias a Dios acá en Formosa tenemos una situación totalmente diferente. No tenemos esos inconvenientes. Sí, puede ser a veces la ciudadanía, o inclusive a veces impulsado por cierto sector, a veces político, no están conformes con las decisiones, que es lo normal que sucede en todos lados, pero digamos no pasa más de eso, gracias a Dios. Ujú. Y digamos, estamos siempre igual,
en contacto permanente con las fuerzas de seguridad, eh, charlando de estos temas y bueno, siempre bregando para que todo esté en orden, pero gracias a una política también de seguridad aquí en la provincia, llevada a través del Ministerio de Gobierno, el gobierno provincial, tenemos una situación que obviamente siempre hay delitos, por supuesto, pero no pasa a mayores y tenemos dentro de toda una situación en armonía comparado con otras provincias. O sea que eso colabora mucho también al desarrollo social y también al ambiente social para que no infiera en modo exacerbado hacia la magistratura, pero lo estamos manejando bastante bien. Y Claro, a nivel nacional, sí, estuve en contacto en la Comisión de Seguridad con los colegas y sí, vi la preocupación que hay. Y la verdad que es muy, muy delicado, muy, muy importante esa situación que está sucediendo y espero que se pueda llegar a una solución y tomando ciertas medidas que justamente estábamos votando entre todas las propuestas que nos parecieron muy buenas, que propusieron, valga la redundancia, en dicha comisión y con el logo también el nuevo logo de esa propuesta del tema de la seguridad a nivel nacional también y está muy bueno, pero hay ciertas cosas, digamos, que hay que ir ajustando y hay que ir viendo entre órganos distintos, porque la solución no va a salir solamente del Poder Judicial. Digamos, la claro, propuesta de los magistrados hay que tratar de consensuar en el caso de Rosario, Buenos Aires, con los respectivos poderes, pues, sobre todo el Ejecutivo, que es el que maneja la fuerza de seguridad, y juntamente con las fuerzas de seguridad ir capacitando, ir viendo y buscando soluciones alternativas para poder también no solamente bregar por la seguridad de la ciudadanía, sino también de los que deben impartir justicia. claro. Sergio, Sí, ¿por qué decidiste participar de una comisión como esta? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué dijiste si yo puedo sí, colaborar y quiero estar ahí? sí. Cuando me lo propuso la doctora Tahuada, yo acepté con gusto porque previo a ser magistrado, yo era abogado litigante y también muchos años, tuve como 20 años prácticamente, trabajando en la policía de la provincia de Formosa como asesor letrado. Ajá, Entonces, manejo justamente toda la temática desde el lado de la institución policial y los mecanismos de la institución policial y entonces ella me dijo, bueno, qué mejor que vos estuviste del lado de la fuerza de seguridad que obviamente no es que porque yo estuve de ese lado tengo una visión sesgada, tengo una visión objetiva de todo, porque eso me permite también hoy en día, durante la función judicial, hablar con el personal policial y seguir puliendo ciertas cosas, porque siempre hay cosas para mejorar y para ahondar en ese tema de la seguridad, pero digamos, viene por ese lado. O claro. sea, porque justamente yo estaba en la Fuerza de Seguridad como asesor letrado y conozco, digamos, o sea, del lado interno, conozco el funcionamiento y puedo llegar a dar algunos aportes al respecto. Ujú. Me imagino que siempre, viste, cuando uno piensa en sistematizar este Ajá, tipo de problemáticas, empieza a pensar en protocolos, bueno, protocolos de actuación, sí, protocolos para la sí, prevención. ¿Existen en sí. Formosa o se está pensando armar protocolos? Se está pensando armar protocolos porque protocolo definido, exclusivo respecto de la seguridad de los magistrados en sí, no hay. Claro. Sí hay siempre la colaboración, o sea, ante un problema puntual de algún magistrado, se acude a la fuerza de seguridad y no hay ningún inconveniente, o sea, siempre están a disposición y obviamente con la seriedad que corresponde, se hacen cargo de la situación. Y Ujú. uno, hay esa buena interrelación con las fuerzas de seguridad para que ante cualquier inconveniente uno pueda, digamos, o sea,
plasmar eso en algo concreto. Pero sí, estoy justamente pensando en un protocolo, estoy diagramando, lo vamos a diagramar con la Fuerza de Seguridad, porque nosotros en el edificio de tribunales, si bien tenemos cámaras, tenemos personal policial, hay una delegación de la policía en el Poder Judicial y que ellos se encargan de la seguridad en todos los edificios y sobre todo en el edificio ahí de tribunales, pero estoy ya armando un proyecto para armar un protocolo y poder, mediante la fuerza de seguridad, establecer puntos en común, a ver cómo lo plasmamos para los casos de que justamente algún magistrado o funcionario judicial eh, tenga algún inconveniente en particular o en general con respecto a su seguridad, porque nos, nos dejamos de ser personas como todo el mundo, nos dejamos de tener problemas como todo el mundo, y a veces por estos temas sensibles que se tratan, nosotros no estamos exentos de la exposición pública y de los medios de comunicación aquí en Formosa, aparte como es una provincia joven y si bien está creciendo y creció la población, pero también nos conocemos todos, por decirlo así, no es como las Claro. grandes urbes, y bueno, y entonces como que la gente está más pendiente de las noticias, las novedades, de los fallos que vamos sacando, y bueno, y eso a veces sensibiliza y también los pone a uno por ahí a situaciones. Entonces, si bien hasta ahora no ha pasado nada grave, pero ¿para qué esperar a que suceda algo? Tenemos que armar Claro. algo para justamente cuando ocurra una situación en particular, esté todo previsto ante esa situación. Claro, porque por ahí uno se queda pensando en el crimen organizado o en la justicia Sí. penal, pero hemos visto casos de agresiones que Ujú. por ahí se dan en los juzgados de familia, con la conflictividad que Claro. tienen los juzgados de familia o en los juzgados Sí, del trabajo también. No es que solamente, viste, claro. queda circunscripto. Sí, Por eso uno sí, sí, por siempre me quedo supuesto. pensando en el tema de los protocolos y por ahí estandarizar Sí, ciertos procedimientos. sí. Ahora justamente como se armó esta comisión de seguridad y como ahora hace poquito, digamos, empecé a participar de esto, estoy en eso y voy a armar un protocolo y lo daré a difundir, obviamente, en su momento, ante la FAM también, para que ustedes tengan conocimiento de lo que se está haciendo acá en Formosa. Ujú. Igualmente, siempre hay esa conexión constante con la policía, como te decía hoy, y bueno, también estoy pensando en dar algunas charlas al personal policial para tener en cuenta varias cuestiones, no solamente procesales, sino también vamos a ir hablando de esos temas. Así que estoy entusiasmado, digamos, y estoy con muchas ganas y muchos proyectos a futuro, pero en lo casi inmediato voy a ir armando varias cosas que ustedes, por supuesto, lo van a ir recepcionando oportunamente. Claro. Sergio, ¿cómo podría pensar? A ver, nosotros estamos viendo la sociedad en Sí, general, sí. un nivel de inseguridad creciente, ¿no? ¿Cómo Ujú. se relaciona cuando uno ve que el que tiene que impartir justicia o el que tiene que resolver los conflictos sufre la inseguridad, la padece en carne propia y el resto de la ciudadanía? ¿Cómo ves esas dos realidades que en realidad convergen, son una, pero bueno, las podemos también ver por separado? Y sí, pasa que justamente siempre creo yo que culturalmente la gente siempre pensó, la ciudadanía en general, pensó de que a lo mejor nunca iba a llegar a esta situación a ocurrir a un magistrado o a un funcionario judicial, porque a lo mejor piensan de que uno, como es magistrado, tiene ciertos privilegios, como esa visión casi intocable, pero en realidad somos ciudadanos como cualquier otro, por supuesto, con responsabilidades, con ciertas atribuciones, todo, pero no estamos exentos de sufrir algún ilícito. A nosotros también nos pueden robar como a cualquier ciudadano, nos pueden lesionar, podemos tener algún accidente grave, podemos sufrir distintas situaciones, amenazas como estamos viendo ahora, y la verdad que es preocupante, pero yo creo que es más también una realidad social
que se está viviendo en estos últimos años y cultural también, porque ha cambiado mucho la cultura, tanto en el ámbito familiar como social, y entonces se fueron perdiendo muchos valores y muchos respetos, digamos, a la autoridad en general. Porque te habrás Ujú. dado cuenta que en los colegios ya no respetan en muchos casos a los maestros, al director, en otros ámbitos también, y creo yo que también es un tema cultural, pero también tiene que ver con otras realidades. No se puede dejar de señalar que estamos pasando por una realidad económica bastante difícil, pero yo creo que con el aporte entre todos, los magistrados y también la ciudadanía en general, y tratando de hacer llegar a la ciudadanía esas visiones que tenemos nosotros, de estar en ese contacto, podemos llegar a mejorar algunas cosas. Es cuestión, por ejemplo, por supuesto, de ir diagramándolo, pero sí, o sea, estamos expuestos, o sea, desde la opinión pública, muchos hablan de violencia de género hacia la ciudadanía en general, de las mujeres sobre todo, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces ocurre hacia magistradas y funcionarias. O sea, Claro, eh, la opinión pública no contenta con la decisión que tomó la magistrada, a veces se exacerba y no se dan cuenta que se excede. O sea, hay un límite entre la opinión pública y el derecho a la prensa, y también están los derechos de las personas. O sea, tienen que, está habiendo yo creo, un inconveniente en los límites entre el derecho de uno y del otro. A veces las personas piensan de que porque uno tiene derecho a esto, ya sobrepasa el derecho del otro, y no, todos tenemos derechos. O sea, los magistrados y la ciudadanía en común, todos tenemos derechos y todos tenemos vida privada, tenemos un montón de cuestiones que también están expuestas. Y uno muchas veces se cuida, trata de mantener una cierta conducta, que es lo que exige esta función, pero a veces se entrometen, hay personas que se entrometen, digamos, con fines de desacreditar, porque uno a lo mejor falló de tal o cual forma, y no es así las cosas. O sea, hay que, hay que tener en cuenta varias cosas. Estamos siempre expuestos, pero gracias a Dios, como te decía, no hay acá ese tipo de inconvenientes. Sí, por ahí con la prensa, a veces que pasan esas cosas, como te digo, que se publican ciertas cosas, y sobre todo las redes sociales. Eso claro. también fue algo que vino a cambiar un montón de cosas. Ujú. La gente se expresa libremente y está muy bien, porque todos tienen derecho a expresarse, pero también ahí se mezcla todo, o sea, hay varias cosas. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones y saber manejar el tema de las redes sociales, porque todos estamos expuestos. O sea, es difícil. Entonces hay que tener en cuenta varios aspectos. Así que, pero acá, dentro de todo, lo estamos manejando bastante bien. No tenemos inconvenientes graves. Hasta ahora, al menos a mí no me ha llegado a conocimiento como juez penal de tener algún inconveniente de esa magnitud como está sucediendo en otras provincias de algún magistrado. Y si llegara a suceder, por supuesto, toda la solidaridad, y, y haremos todo lo posible para que cese esa situación y poder Sí. acompañar a ese magistrado o magistrada, y sobre todo persona, porque Ujú. uno ahí justamente se demuestra que uno no es solamente la investidura, sino primero está la persona, y estamos todos expuestos a eso. Me quedé pensando en cómo juega la independencia judicial con la Ujú. seguridad, ¿no? Porque un par de veces Sí. nombraste esto de, bueno, se reciben presiones, y claro, una cosa es una presión por ahí que forma parte del juego, digamos, o de los roles que Ujú. se cumplen cuando uno toca Claro. poderes económicos, poderes políticos o algún otro poder que Ujú. intenta ahí interceder
o socavar la Sí, independencia judicial, pero claro, la seguridad también, ¿no? O la inseguridad también, eso es un factor de claro, coacción. claro, sí, sí. No, no, acá no. Como te decía, no tenemos hasta ahora ningún inconveniente, ni amenazas, ni, digamos, factores intimidatorios al momento de decidir. O sea, nosotros tomamos las decisiones totalmente libremente y no hay inconveniente, no. Por eso te decía, no tuvimos ninguna situación en particular para decir, bueno, esto hay que atender, ojo, aquí, cuidado, o sea, no, no, no. Ujú. Hasta ahora se está manejando la institución normalmente y como te decía, acá más que nada en Formosa estamos expuestos a la opinión pública. Claro. Como, como se manejan otras, se maneja de otra forma respecto a otras provincias, entonces, y como te decía, es más chico, Mm. sobre todo acá, como que uno está más expuesto ante esas situaciones, pero siempre es todo solucionable, porque obviamente están los mecanismos recursivos ante la disconformidad de una parte, y bueno, pero actúan los mecanismos, o sea, se le da participación a la gente, se le atiende, no hay ningún inconveniente ni ningún tipo de amenaza externa que hayamos tenido para poder resolver ciertas cuestiones. Sergio, bueno, yo aprovecho y en Sí. nombre del resto de la FAM, porque me toca en este momento por lo menos representar una parte, te damos la bienvenida a la Bueno, Comisión de muchas gracias. Seguridad de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial y obviamente vamos a seguir en contacto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, a vos, a toda tu audiencia, a la comisión de la FAM, a toda la FAM, a la presidenta, al director de la Comisión de Seguridad. Muchísimas gracias por la bienvenida. Y bueno, desde aquí de Formosa, ya saben, tienen de mi parte y de parte del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial un canal abierto para todas las inquietudes, para todo lo que necesiten. Estamos a disposición, cuando gusten. Gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias. Chao, Verónica. Chau, Gracias. chau.